Bueno, pues muchísimas gracias primero que nada por su paciencia, por motivarse y asistir a esta conferencia que tendremos con el padre Javier Gaxiola, a quien pues voy a introducirles ahora. El padre Javier Gaxiola funge como director local del RC en Guadalajara Sur y de la sección de jóvenes de el RC en esa misma localidad. Es fundador también de los apostolados Worship e Immersion. También es autor de 2 libros, el primero, El último recuerdo, y el segundo, Confesiones de un Millennial con Rorro Chávez. Actualmente funge como host del podcast Sin Filtro y de su propio podcast. Ha trabajado y apoyado en la formación y pastoral de jóvenes en distintos países como Alemania, Austria, Italia y México. Y ahora le cedo la palabra a nuestro conferencista para que comencemos con una oración y demos inicio a esta conferencia. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por convocarnos el día de hoy, por permitirnos esta oportunidad de encontrarnos en tu nombre. Queremos que nos reveles tú, Señor, quién es el hombre. Queremos que tú nos reveles el corazón del ser humano, pero sobre todo del hombre, del varón. Que nos reveles qué significa la masculinidad para que podamos responder a tu plan que desde el inicio nos fue revelado y entregado. Ayúdanos a entender que la masculinidad es un regalo que debe ser recibido y contemplado y hecho carne porque es un don. Mándanos tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos descubrir esta verdad, para que podamos recibir lo que nos quieres revelar, para que no haya ningún bloqueo, Señor, que impida que te conozcamos más y que seamos más esos hombres que estamos llamados a ser. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, protege este momento de comunión, este encuentro, y ayúdanos a recibir, como tú supiste recibir, los dones del Señor. Ayúdanos también a nosotros a estar a la escucha del Santo Espíritu de tu Hijo, para que podamos también nosotros aprender de él. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Espero que estemos excelente, aunque empezando un poco tarde, pero vamos a darle para no alargarnos de más. Bueno, la verdad es que quise compartir este tema porque es algo que traigo en el corazón desde hace tiempo. No sé si a ustedes les pasó, pero desde que empezó todo el tema del paro nacional, al menos en México, y empezamos a ver también como manifestaciones brotar del feminismo, a veces del feminismo radical, pero también del feminismo en general, como que empecé a pensar en el tema y a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque uno podría simplemente juzgar esas manifestaciones y decir, están mal, son violentas, no las vamos a escuchar, pero a la vez hay algo detrás quizá, o podríamos preguntarnos, ¿hay algo de verdad detrás de esas manifestaciones? ¿Hay algo genuino y auténtico que debería ser escuchado? ¿O qué es lo que causa tanto coraje y tanta agresión? El congreso que organizaron aquí el equipo de Braveheart, pues es sobre la masculinidad y creo que se me pareció muy importante también escuchar la voz de este feminismo que últimamente ha estado como muy activo, ¿no? Y qué nos tiene que decir y qué nos puede decir y tratar de analizar y discernir qué hay en el feminismo de verdad, qué hay en el feminismo de a lo mejor de ideología, para poder entresacar cuál es el grito y qué nos están pidiendo. Y por eso quise titular esta conferencia como El patriarcado y las caras de la masculinidad, ¿no? Y un poco provocativa la imagen, porque conocen esta imagen de una señora que está como que empoderada, ¿no? Y aquí sale un señor barbón vestido de mujer. El famoso patriarcado del que hablan las feministas, qué significa, a qué se refieren, de dónde nace este concepto, y las caras de la masculinidad también un poco provocativo, como para decir, a ver, ¿hay una sola masculinidad?
o hay como diversas facetas, ¿no? O la masculinidad ha cambiado. Y si ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? O sea, es algo que entonces no depende tanto de la naturaleza biológica del hombre varón, o sí depende de ello y estamos equivocándonos, ¿no? Eso es un poquito el planteamiento, por eso lo quise presentar así. Eh, el esquema de la plática lo pueden ver aquí, va a ser muy sencillo, no va a ser una plática ni complicada ni muy larga. El primer punto es analizar un poco el concepto del patriarcado, qué significa, a qué se refiere, ¿no? Lo escuchamos mucho, de hecho, la famosísima canción de las feministas en Chile que se hizo viral y fue como el emblema y la bandera de todas las marchas feministas que decía, el patriarcado opresor es un macho violador, ¿no? Todos escuchamos esa canción y hemos visto un montón de memes y cosas al respecto. Pero, ¿qué significa el patriarcado? Después, la masculinidad, ¿viene de una construcción social o viene de la naturaleza misma del ser humano? Es decir, podemos decir que lo masculino surge de la biología o lo masculino es algo que después nos pusimos de acuerdo, eso significa construcción social, para decir esto es masculino y esto es femenino, que es un poco la teoría, la ideología de género defiende que es una construcción social y ahorita vamos a entrar más en el tema. Después hablar un poquito sobre la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el feminismo de alguna manera apunta y señala y reprueba? Como los abusos de esa masculinidad, sea para un lado como abuso o por otro lado por debilidad, por ausencia, ¿no? Y un poquito hablar del tema. Y al final, si ahorita en estos tiempos estamos como empezando a crear una nueva masculinidad en cuanto a lo que la gente va diciendo del hombre, y si esto es bueno o malo, o positivo o negativo, ¿no? Es un poco lo que vamos a analizar. Bueno, lo primero que tengo que decir justo es esto, ¿no? Vemos las marchas feministas, vemos la agresión, la violencia, la fuerza con la que se han manifestado en todas las partes del mundo. Y por un lado podríamos analizarlo desde el punto de vista político y decir, pues creo que cuando hay una manifestación de ese tinte, quizá es porque no han sido escuchados y a nivel político no ha habido una respuesta real a las demandas de la gente, ¿no? Y en este caso el feminismo, el tema de que haya tanta violencia, yo creo que una de las cosas que a mí me ha abierto mucho los ojos a este tema es cuando me toca ir de misiones y escuchar pues miles, cientos de confesiones y escuchar el dolor de la mujer mexicana, en mi caso, de la violencia que hay en las casas, la violencia doméstica, el machismo, la opresión que hay de las mujeres y verlas llorar y verlas sufrir y ver cómo han sido golpeadas, abandonadas, etcétera, pues te hace pensar que esto no es un juego, ¿no? No es simplemente un tema de, ay, un montón de estudiantes manifestándose porque son rebeldes, sino que detrás hay algo fuerte. Y como que al inicio yo era más de la idea justo de decir, pues estas manifestaciones es gente herida que, ¿no? Que quiere rebelarse contra la sociedad y agarra una bandera simplemente para hacer sus desastres, pero es mucho más complejo que eso. Creo que la cantidad de personas que se han sumado a estas marchas, incluso yo creo que ya ahorita estamos en un punto en que los que estamos escuchando esta conferencia tenemos conocidos, tenemos conocidas que, pues, que han participado en estas marchas y que están como muy a favor. Entonces ya se vuelve como algo que nos toca, ¿no? De alguna manera. Y luego también polémicas de ideología de género, ¿no? Por ejemplo, la polémica que se desató que si los niños al colegio podían vestir falda o pantalón, ¿no? Y empezó la polémica de decir, bueno, ¿y qué tiene si un niño quiere usar falda? Y muchos de nosotros saltamos y decimos, ¿cómo es posible que se planteen esto? Pero como que te das cuenta de que detrás viene una ideología muy fuerte, que en pocas palabras viene a decir, que ahorita lo vamos a profundizar, que ser hombre y ser mujer, tú lo escoges y es una construcción que no depende del sexo, ¿no? Que no depende de la biología. Y todo esto pues ha golpeado a tal punto que tenemos ahorita niños pidiendo vestir falda o papás pidiendo que los niños vistan falda o cosas así, ¿no? Eh, y realmente defendiéndolo de una manera pues fuerte. Todo esto nos hace preguntarnos sobre la masculinidad, porque ¿qué significa ser hombre entonces, no? ¿Y qué significa? Y algunos decían, bueno, la falda da igual, porque en realidad hay culturas que usan falda. ¿Qué significa que un hombre use falda en ciertas culturas, ¿no? Y te hace preguntarte y profundizar.
Cito, para entrar en el primer punto del patriarcado, cito esta frase de Marta Fontanella, que es una feminista argentina, que la voy a leer y no la suscribo. O sea, yo no creo que esta definición sea objetiva, pero para que nos demos cuenta de cómo lo definen ellas y qué significa el patriarcado. Patriarcado viene de la palabra pater, que significa padre. Por lo tanto, ya de entrada entendemos que el patriarcado se refiere a una sociedad que está regida por el hombre. Y lo definen así: sistema de relaciones sociales sexopolíticas, ahorita voy a decir algo sobre eso, lo voy a ir comentando, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres, también en forma individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Podemos ver en esta definición como una carga ideológica. ¿Qué significa ideología? Cuando voy a decir ideología, significa que ves toda la realidad en base a tu creencia, ¿no? Y la creencia de las feministas, pues sabemos que es, en el fondo, el tema de que el género se construye, que no viene de la biología. Y por lo tanto, en base a esa creencia, podemos ir interpretando esta definición. Por ejemplo, dice sistema de relaciones sociales sexopolíticas. Las feministas aseguran que la fuerza del hombre, que a veces, bueno, que normalmente o generalmente se podría reconocer una cierta superioridad física en cuanto a fuerza del hombre, ellas dicen, eso lo pasaron a la política y a la cultura, ¿no? Ahorita vamos a profundizar más en eso también. Y por lo tanto aquí vemos una carga fuerte de ideología feminista en esta definición. O sea, ellas dicen que el patriarcado se aprovecha de la fuerza reproductiva, dice más abajo, de la fuerza productiva del hombre y lo impone a la sociedad a través de productos, a través de televisión, a través de religión, ¿no? También el patriarcado, según el feminismo, se promueve a través de la iglesia. El hecho de que, por ejemplo, solo varones puedan ser sacerdotes, etc. Y obviamente ellas interpretan que esta influencia, por así decirlo, es para oprimir. O sea, esa es la finalidad de que la sociedad patriarcal se haya instaurado, para oprimir a las mujeres. Lo cual también tiene una carga ideológica, es decir, la ideología del feminismo que dice el hombre oprime a la mujer. Pues aquí se ve en esta definición, ¿no? Porque el patriarcado, si uno analiza históricamente, no siempre se usó para oprimir, sino que en primer lugar, en muchas ocasiones se usó para proteger, ¿no?, a la mujer o para custodiar la familia, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí se interpreta como que el patriarcado es para oprimir. Entonces, ya tenemos una primera como concepto de patriarcado. Esta definición como que junta muchas ideologías, perdón, muchas ideas de muchas feministas y sacan esta definición que es de las más completas que encontré, que nos puede dar idea de que el patriarcado es para oprimir. O sea, el patriarcado es algo negativo, ¿no? Esta mujer, Kate Millett, que es una feminista estadounidense, tiene varios libros y justamente es la ideóloga del feminismo, bueno, una de las ideólogas del feminismo radical, pero sobre todo en este tema del patriarcado. Ella justamente dice varias cosas que aquí les voy a compartir después. Aquí están algunos principios del feminismo radical que sobre todo surgen de ella. Que el primero es que, bueno, el género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que el ser hombre o ser mujer no depende de tu biología, no depende de cómo naciste, depende de que la sociedad impone una manera de ser hombre y una manera de ser mujer. Y por lo tanto se puede cambiar, porque si es una construcción social y después nos ponemos de acuerdo para cambiarla, se podría cambiar. Y eso es lo que está pasando ahorita. La ideología de género lo que hace es decir esto y entonces dice, entonces podemos cambiar lo que significa ser hombre y ser mujer al grado de llegar a aberraciones como operaciones para cambiarte la biología, etcétera, ¿no? Para bueno, los transexuales, etcétera. Pero bueno, todo esto surge de un principio ideológico que es que el género
no depende de la biología, sino que es una construcción social. Otro principio, no son todos los principios del feminismo, solo detecto estos tres que tienen que ver con el tema de hoy. El segundo es que la dominación con fuerza física y sexual se usó para pasarlo a la política y a lo social. O sea, ellos dicen el hombre, y ahorita vamos a verlo a nivel científico, el hombre tiene más fuerza en general que la mujer. Por la testosterona desarrolla sus músculos de una manera diferente y más fuerte, ¿no? Y esa fuerza sexual y física, el hombre se da cuenta en un momento en la historia y dice, vamos a usarlo para oprimir también en lo político y en lo social, y por lo tanto dominar a toda la sociedad. Eso es otro principio del feminismo radical. Y otro principio es que la familia tradicional, ellos se refieren a la familia tradicional, papá, mamá, hijos, es el contexto ideal para que el patriarcado se arraigue y tome fuerza, porque es donde se educa a los hijos y es donde se educa al hijo y quizá, por ejemplo, si uno analiza la manera en la que fueron formados, no sé, yo pienso en mi familia, pero cada quien piensa en la suya, ellos se agarran de ejemplos muy básicos que todos podemos reconocer como ciertos, ¿no? Y probablemente el típico tema de que quién sirve en casa y quién limpia la cocina y quién limpia la casa, la mujer, ¿no? Y entonces, cuando estamos comiendo, ¿quién va a lavar los platos? Las mujeres, las hermanas, ¿no? Y los hombres, pues, se van a ver televisión. Eh, y muchos podríamos decir, bueno, en mi casa no se hizo así, o a veces también lavamos nosotros, pero era como a veces, ¿no? Y de ahí se agarran un poco para decir, justo la familia promueve que se haga así, o sea, que las mujeres tienen sus roles y los roles que se desprenden de esta ideología, de este patriarcado, ¿no? Entonces, pues, entonces, ¿qué significa ser hombre y ser mujer, no? Esa es la gran pregunta. Y, y entonces ahorita vemos una revolución, una rebeldía hacia estos roles o estos estereotipos de género que ellos sobre todo las feministas, denuncian de una manera fuerte. Eh, no está bien que la mujer sea la que se someta, no está bien que sea la mujer la que no tiene oportunidades de estudio, de trabajo, y por lo tanto que el hombre también asuma roles que tradicionalmente son de la mujer, ¿no? Eso es un poco lo que vamos viendo hoy y se impregna tanto que ustedes mismos lo pueden descubrir también, yo creo, en sus ambientes, ¿no? Ya no estamos hablando simplemente de rebeldes en la universidad, marchas feministas que no nos tocan a nosotros, sino ya vemos que nuestras amigas, que nuestras hermanas, que pues ya tienen esa ideología de decir, a ver, yo no voy a hacer esto porque no más porque soy mujer. De hecho, a mí me pasa mucho en mi casa, cuando estamos todos juntos, a lo mejor algunos se pueden identificar, pero y mi mamá dice algo así como que, oigan niñas, me ayudan en la cocina, mis hermanas ya le saltan y le dicen, ¿por qué nosotras? ¿Por qué no le pides a nuestros hermanos? Y nosotros ahí sentados, ¿no? Pues es algo que ya impregna a nuestra vida diaria, o sea, ya nos afecta, ya nos hace reflexionar. Sobre el tema de la masculinidad y de pasando al tema de si es una construcción social o viene del físico, yo no soy experto tampoco en biología y no me voy a hacer el experto, simplemente lo investigué y creo que es importante porque sí me quise preguntar, a ver, entonces, ¿de dónde viene la masculinidad y cómo podemos comprobar que ciertos roles de género, de la masculinidad, cómo podríamos comprobar que vienen de la biología y no de una construcción social? Porque si no, se confirmaría la teoría de las feministas radicales, ¿no? Si no podemos comprobar que ciertos roles vienen de lo físico, lo biológico, entonces pues estamos súper expuestos a que todo cambie cada vez que se le antoja a la sociedad, ¿no? La testosterona es una hormona masculina, ¿no? Que solo, o sea, es masculina, solo es de los hombres, que tiene no solo efectos en la sexualidad, en el tema sexual del impulso sexual, sino también en ámbitos cognitivos y en ámbitos conductuales, ¿no? Es decir, afecta todo el ser del hombre, no solo la parte sexual. De hecho, hay estudios, aquí les muestro algunos, abajo esta es la bibliografía, ¿no? Los libros de donde, pero el estudio está en un artículo en internet, de todos modos lo pueden revisar ahí en con esas referencias de doctores. Pero bueno, dice, hay un artículo muy interesante que habla de los rasgos mentales asociados con la influencia de la testosterona en el cerebro.
como digo, no solo afecta a la parte sexual, sino también a las conductas. Y por lo tanto, por ejemplo, una de las cosas que comprobaron es que la testosterona sí te hace más agresivo, eh, o más como con un carácter más fuerte. Luego son generalizaciones, ¿no? Que puedes decir, bueno, es que yo conozco una mujer súper agresiva y hay hombres muy tranquilos. Sí, ese no es el punto. En general, la testosterona simplemente científicamente provoca que haya más agresividad. Hace que también haya menor empatía. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver justo en esos roles o estereotipos de género. Podemos decir, bueno, pues es verdad que en general se sabe o se caricaturiza que el hombre es menos empático, es menos de escuchar, ¿no? Es como más impositivo en general. Eh, Tiene menor empatía en los sentimientos de los demás. Otra es la mejora de la memoria. La testosterona hace que haya más memoria y eso explica por qué está el estereotipo, ¿no? De que los hombres son más inteligentes, que no es verdad así dicho, ¿no? Pero se dice, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa eh, que hay algún problema en el tráfico y el comentario machista de decir seguro es mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas también cerebrales de memoria que la testosterona hace que haya mejor memoria. Eso es un hecho científico. Luego puede haber mujeres que tengan mejor memoria, pero... Y luego la mayor actividad, o sea, el hombre en general tiene más actividad física, porque tiene más fuerza física, porque la testosterona desarrolla los músculos de una manera más grande que la mujer, que la hormona de la mujer, ¿no? La satisfacción percibida y el deseo sexual. Justamente se sabe también que el hombre es como eh, quizá más de impulsos sexuales que la mujer en general. Y esto se explica por la testosterona, ¿no? En fin, estas son algunas conclusiones de doctores que hicieron análisis de qué es lo que provocaba la testosterona en general en el cuerpo humano. Son como conclusiones generales. Eh, Dice este otro estudio, los varones, entre otras cosas, suelen ser más dominantes, más orientados a las metas y a las reglas, y tienen cuerpos y sistemas nerviosos que se desarrollan durante largas horas de trabajo físico. Las mujeres, por otra parte, demuestran comportamientos más cuidadosos y están más en contacto con la dinámica social y tienen cuerpos que favorecen al almacenamiento de grasa, lo que ayuda al embarazo. Bueno, este tema, pues seguimos como profundizando sobre el tema de qué hace que el hombre sea hombre, no solo a nivel físico, genital, sino también conductual, ¿no? O sea, aquí se dice que hay más dominación, o sea, el hombre tiende a querer dominar. Obviamente, la palabra dominante es una palabra que tiene ya una acepción como negativa, pero entendemos que el tema es como de fuerza, ¿no? También dice más orientados hacia metas, a reglas, a seguir reglas. Se puede decir que la mujer es como eh, más de sentimientos, más de empatía y por lo tanto es más fácil que se brinque una regla si es necesario para el bien del otro. El hombre es más de reglas, más de caminos fijos, racionales. Tienen cuerpos y sistemas nerviosos que se desarrollan durante largas horas de trabajo físico. O sea, la mujer se cansa más rápido porque es menos fuerte en general. Y bueno, estos son también otros aspectos que surgen de esa hormona, por así decirlo, masculina. Yo hice este cuadro que la verdad es que no es definitivo y estoy abierto a que me debatan, pero ahí les va. Eh, Quise poner, por un lado, cuáles son las características que leyendo varios artículos de lo que provoca la testosterona, cuáles son las características que creo que son como objetivas típicas de los hombres, ¿ok? Y luego puse dos otras columnas. Una es, ¿qué provoca el hecho de que un hombre que digamos que está hecho para lo que dice la naturaleza, no viva eso, decida con su libertad no vivirlo y no potenciarlo y tal? Entonces, como carencia de esa característica que se desprende de la naturaleza y por otro lado, abuso de esa característica que se desprende de esa naturaleza. Entonces, una de las características que leyendo vi y también con la experiencia propia y la experiencia de formación de varones que llevo no tanto tiempo como el padre Abascal, pero como unos
10, 8 años trabajando con varones de aquí y de allá, de Alemania, de Austria, de México, de Italia, y pues vas viendo como patrones, ¿no? Por un lado, esa provisión, o sea, el hombre es proveedor, el hombre quiere proveer porque puede, ¿no? De alguna manera. Como digo, todo esto es generalización, es verdad que, o sea, cuando ves una mamá soltera dices, pues le da 1000 vueltas a muchos varones en provisión, sí, claro que sí. Ahorita estamos hablando de qué es lo que del tema de los estudios de testosterona se desprende. Es ese proveer, ese dar a los demás lo que necesitan, encargarse de otros, ¿no? Bien, la carencia de esa característica, por lo tanto, de la provisión, es la pusilanimidad. Es decir, alguien como que no da ese plus y está como apagado, como que va a lo mínimo, ¿no? Alguien pusilánime es alguien así que como que no da ese plus, no, obviamente no piensa en los demás y todo lo hace como blando, como lo mínimo posible, ¿ok? Entonces, es una carencia que también se puede dar y hace daño a los demás, porque si estamos llamados como hombres a proveer y no lo hacemos, y ojo que la provisión, o sea, está desde la del hombre de las cavernas, que tenía que llevar la comida a la cueva, ¿no? A los hijos y a la esposa, pero la provisión no solo es eso, o sea, también es provisión emocional, también es provisión intelectual, formación, etcétera, ¿no? El hecho de no hacerlo. Y vemos muchos hombres que renuncian a esta provisión por egoísmo, ¿no? Y se vuelven pusilánimes. Y por otro lado, el abuso de esta provisión es la dominación. O sea, como yo soy el que provee, yo controlo todo y por lo tanto domino a los demás, ¿no? Otra característica que detecté es ser cabeza de la familia, y esto también lo quise meter porque también el Génesis, si uno lee la Sagrada Escritura, una de las características claras que Dios le da como misión a Adán es ser cabeza, ¿no? Eh, lo vemos en el Génesis y lo vemos en Efesios, y ahorita les voy a poner la cita. Pero el hombre está llamado por Dios en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, a ser cabeza. El problema es, ¿qué significa ser cabeza, no? Significa dirigir, pero de una manera amorosa, como Dios lo hace. Y una carencia de ese ser cabeza es el ausentismo, ¿no? O sea, en lugar de tomar la responsabilidad de dirigir una familia al cielo, de dirigir un grupo, de dirigir otras almas al cielo, pues me ausento, simplemente no estoy. Y vemos, sobre todo después de la revolución industrial, un ausentismo del hombre en casa muy grande, que se dio por razones, sí, sociales, del tema de que sacan al papá de la casa y lo llevan a la fábrica, ¿no? En pocas palabras. Pero también de actitudes, ¿no? O sea, ¿cuántos papás ausentes, cuántos esposos ausentes, cuántos novios ausentes existen? ¿Cuántos hombres ausentes de la dinámica familiar? Por egoísmo. En lugar de tú tomar la iniciativa de ser cabeza y dirigir, te ausentas. Eso es como una carencia. Y por otro lado, el abuso, que es la superioridad. O sea, yo soy cabeza y yo soy superior a ti, ¿no? Yo soy cabeza y entonces la competitividad no sana. El estar siempre queriendo ser más que los demás. Ese es un abuso de esa característica que surge de lo que Dios nos ha dado como plan inicial, ¿no? De ser cabeza. Otra característica es la paternidad. El hombre está llamado a ser padre, pues desde el inicio y por biología, ¿no? Y por lo tanto, ser padre implica ese estar pendiente de los otros y custodiar a los otros y dar vida a otros y entregar la vida a otros. Y una carencia de ser padre, con todo lo que eso implica, pues es el egocentrismo, ¿no? No me importan los demás, me importa mi bien, mi bienestar, mi éxito, mi realización personal. Ahorita me estaba diciendo mi santa madre que estaba escuchando una noticia por ahí me decía, mijito, yo no sabía que esto ya se podía hacer, ¿no? Y yo, ¿qué, mamá? Ya pueden congelar óvulos, se congelan los óvulos antes de los 30 para que si tú después, o sea, no quieres tener hijos hasta los 30 porque quieres disfrutar tu matrimonio y después, y no sabes si vas a seguir casada con el hombre con el que estás, entonces después los descongelas y tienes hijos, o sea, con el óvulo congelado de los 26, tienes hijos a los 45, ¿no?
Y todo por egoísmo, ¿no? Por decir, es que ahorita no quiero ser papá. Ahorita no quiero entregarme a los demás y quiero disfrutar mi matrimonio nomás con mi esposa durante 20 años sin hijos, ¿no? Y pues ese egocentrismo, ¿no? La sociedad nos ha llevado a esa carencia de paternidad, de que no querer ser papá. No solo físicamente, biológicamente, que también, sino no quiero ser lo que implica ser papá, ¿no? Y por otro lado, el abuso es la autosuficiencia y el bloqueo emocional. Yo no puedo mostrarme débil ante los demás, no puedo mostrar mis sentimientos, yo soy suficiente para mí mismo y no necesito una familia, no está nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Otra característica es la fuerza evidente, que como dijimos ahorita, de la testosterona, todo lo que se deriva de eso. La protección, por así decirlo, el más fuerte tiene que proteger. Y una carencia, pues es la debilidad, ¿no? O sea, tú que estás llamado a ser el fuerte y el protector, te muestras débil ante los peligros de tu familia o de quien tienes a cargo. Y esto se puede vivir desde antes, o sea, antes de casarte. No necesitas ser papá para darte cuenta que estás llamado a ser protector de las almas que te rodean. Y por otro lado, el abuso es la opresión. Como yo soy más fuerte, te oprimo, te aplasto, no dejo que crezcas. Esto se ve, por ejemplo, en todos los abusos de violencia doméstica, en todos los abusos sexuales que están surgiendo ahorita muchísimo. Estaba viendo en Twitter que hay muchas denuncias de mujeres que dicen, esta persona me abusó, esta persona me violó. Y mucho es por fuerza, ¿no? O sea, como soy más fuerte que tú y tengo el impulso sexual más alto, pues me aprovecho de ti. Y eso es opresión. Y eso es lo que denuncia el feminismo radical. Dice él, el patriarcado opresor es un macho violador. Porque puede, lo hace, ¿no? Y por último, la asertividad, es decir, esa capacidad de tener más, como darle más importancia a la razón y no dejarte llevar por las emociones y ser quien racionalmente arregla los problemas de alguna manera, ¿no? Entra en diálogo, escucha, es racional. Eso por testosterona lo tenemos más alto. Podemos ser más diplomáticos, podemos ser más no empáticos, más dialogar más a nivel racional, a nivel de argumentos. Y carencia, pues es no expresarte, ¿no? Porque tú que puedes mediar, tú que puedes meterle esa razón a los problemas, pues un ausentismo sería, pues yo no me expreso, no le entro a las broncas, no aporto. Y un abuso sería el egocentrismo intelectual, ¿no? O sea, yo soy el que sabe qué está bien y qué está mal. Yo soy más inteligente y yo soy la única referencia. Y por lo tanto no entro en diálogo con mujeres porque no voy a discutir con ellas sobre las decisiones que hay que tomar en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, a esto me refería con lo de los roles de la masculinidad, ¿no? Porque es verdad que podríamos decir, bueno, es que por naturaleza somos así. Pero también hay que decir que de esas características hay abusos y hay carencias que hacen sufrir a los demás, que hacen sufrir a la mujer y que por lo tanto tienen un impacto en la sociedad. Y es lo que va haciendo, sea sociedades machistas o sea hombres light, ¿no? Hombres débiles, con una masculinidad débil. Entonces, bueno, esta cita de Efesios creo que nos pone el listón muy alto y nos hace ver qué significa la masculinidad. Y vean lo que dice sobre los esposos. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Palabra de Dios.
amen a sus esposas, es lo primero que dice. Y creo que la vocación del hombre, o sea, lo más masculino es aprender a amar, porque uno podría decir, lo más masculino es ser súper tough, es ser súper guerrero y subir montañas y, no sé, combatir y tal, que, o sea, son como rasgos tradicionales, ¿no? Pero en realidad lo primero que dice la escritura es amen a sus esposas, aprendan a amar. Y lo dice, se entregó por ella. ¿Qué significa esto? Que el llamado al varón es de entrega, de generosidad, de dar la vida. No es de mostrarse fuerte, no es de ser, no sé, dirigir todo el asunto, de controlar, de oprimir, no, es entrega. O sea, entrega tu vida a otros. Purifica y lava a la iglesia, Cristo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que también está encargado de los demás, de que los demás estén bien y de que los demás estén limpios y puros. Y en concreto del hombre, en que la mujer sea pura. Y ahorita en un mundo donde le echamos la culpa a las mujeres de que es que ellas ya ahorita están peor que nosotros y ellas son las que provocan y no sé qué, pues purifícalas y lávalas, ¿no? Porque si tu mirada y tu actitud como hombre fuera la de Cristo, entonces sería muy distinto, porque serías tú quien purificaría a la iglesia y tú quien lavarías la mancha de la iglesia para presentársela a sí mismo, tal, y después dice, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Y ya los quiero ver a los que ahorita andamos bien fit, ¿no? Cuidando nuestro cuerpo, cuiden a sus esposas como a su propio cuerpo. Así como te importa tu cuidado físico y tu cuidado emocional y tu cuidado, así preocúpate por ellas. Y luego dice, lo alimenta y lo cuida. Ahí está la provisión del hombre, ¿no? Dice, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con su iglesia. El hombre está llamado a alimentar y cuidar a su pueblo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus amigas. Como hombres estamos llamados a alimentar. Por lo tanto, todo lo que alimente a los demás, sea espiritualmente, sea físicamente, sea emocionalmente. Cuidarlo, dice, y lo cuida, custodia, protege el don del otro. Eso es ser hombre. Ser hombre es custodiar el don de la vida del otro, en todos sus niveles, en todos sus aspectos, la mente, las ideas de los demás, la emoción de los demás. No solo de las mujeres, en general, de tus amigos, de tus hermanos, de tus papás, ¿no? Eso es ser hombre. Esta es la referencia que tendrías que tener, Efesios 5, 25 en adelante, no tanto lo que las películas te digan que es ser hombre o lo que quien sea te diga que es ser hombre, ¿no? Sobre la masculinidad tóxica, la verdad voy a poner un video de una amiga que hablé con ella antes de la conferencia y le dije, Jessica Fernández es como de las bloggers feministas del momento, ¿no? Y le dije, oye, échame una mano, voy a dar una conferencia sobre esto, ¿qué me recomiendas? Y me mandó un libro que ahorita voy a leer un texto, pero antes voy a poner un video de ella, porque un poco su teoría es que el machismo no solo afecta a las mujeres, primeramente sí, pero afecta a los hombres, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla o no? Aún no. O sea, sí se ve, pero es que solo estás compartiendo la presentación. Ah, ok. Deja ver si... En Share Screen, elige ya. la A ver. pantalla del video. Ahí está. Ajá. A ver, lo voy a poner play, ¿eh? Me dicen si... La parte de la que nadie habla. El machismo no solamente afecta a las mujeres. No somos las únicas siendo oprimidas, juzgadas o criticadas. Por más irónico que parezca, el machismo afecta también en gran parte a los hombres. Y sí, le hacemos mucho daño a los niños en la manera en la que los educamos, enseñándoles desde pequeños a que tienen que cumplir con cierta conducta o seguir ciertas normas sociales por el simple hecho de ser hombres. Empezando porque les enseñamos a no manifestar y expresar sus emociones abiertamente, sino a callarlas o negarlas. Porque los hombres no lloran, porque los hombres tienen que ser machitos, porque los hombres no pueden verse débiles, porque los hombres no deben de tener miedo, porque los hombres tienen que ser valientes. No seas vieja, no seas nena, no seas niña, no seas maricón, metiéndoles la idea de que expresar y manifestar sus emociones son necesidades de niñas. Yo creo que son necesidades de cualquier ser humano.
También les enseñamos desde chiquitos que por el simple hecho de ser hombres, tienen que cargar con responsabilidades muy fuertes. Tienen que cargar con responsabilidades muy fuertes. Tienes que ser caballeroso, tienes que ser proveedor, tienes que estar a cargo, eres el sexo fuerte, tienes que ganar mucho dinero y ser muy exitoso porque vas a ser cabeza de familia. Si sales con una niña, tú tienes que pagar todo. Qué angustia, qué estrés y qué responsabilidad tan grande están cargando. Un hombre bailarín, maricón. Un hombre que se pinta el pelo, maricón. Un hombre que le dice otro cumplido a otro hombre, maricón. Un hombre que usa ropa ajustada, que llora o que es virgen, maricón. Un hombre que le gusta el arte o ponerse una camisa rosa, maricón. Hasta si mueve las manos de cierta manera, maricón. A todo esto se le conoce como masculinidad tóxica. Esto que establece que los hombres tienen que ser fuertes, dominantes, competitivos, invulnerables, poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, muchos hombres homosexuales o transexuales batallan tanto para revelar su verdadera identidad y tienen depresión o pensamientos suicidas por la presión social tan fuerte que ejercen los hombres entre ellos para demostrar su hombría. Un estudio reciente publicado por el diario Psicología del Hombre reveló que los tradicionales roles de género podrían estar causando síntomas de depresión y ansiedad en los hombres. Además, la cadena CBC publicó que la masculinidad tóxica podría estar cuadruplicando la tasa de suicidios en hombres. Según la OMS, la tasa de suicidios en hombres es 3 veces más grande que la de mujeres y la principal causa de muerte en hombres de 20 a 45 años. Qué difícil vivir en un mundo donde tu masculinidad sea algo que te define y al mismo tiempo algo tan frágil. Podemos ver el increíble daño que le hacemos a los hombres por medio del machismo. Por esto mismo, eduquemos de una manera distinta a nuestros hijos y reeduquemos a nuestra sociedad. Enseñemos a los hombres a no tener miedo a ser sensibles. Está bien estar triste, está bien llorar, está bien extrañar, verse débil, tener miedo, perder, expresar tus emociones, tener gustos diferentes. Eres humana, es normal. Es normal y está bien tener emociones humanas. Enseñemos que si estás en una relación, no se trata de llevar toda la carga, sino de compartirla. De que su éxito como persona no depende del dinero que gana. De que un hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que lo acepta y lo enfrenta. Dejemos de burlarnos y de juzgar a hombres que no cumplen con el estereotipo machista establecido, en cualquier aspecto, físico, sexual, emocional, laboral, personal. Pero principalmente enseñemos que para ser el hombre verdadero que todos quieren ser, tienes que ser precisamente eso, verdadero. Bueno, polémico. Tiene algunas cosas que claramente digo ahorita que no suscribo, ¿no? Por ejemplo, creo que el tono a veces como muy feminista, decir todo es opresión, todo es, no va por ahí. Obviamente el tema de la homosexualidad y el transexualismo es todo un tema aparte que ahorita no voy a entrar, pero obviamente no siento que siempre se esté abordando de la manera correcta, y en el video como que da a entender que la causa del homosexualismo, del transexualismo es que es como esta opresión machista, y no solo es eso, y no solo ese es el problema, y hay muchas cosas detrás. Pero lo que sí rescato del video, y ahorita quiero hablar, es sobre la masculinidad tóxica de justamente ahorita que vimos la tablita de que hay algunas cosas que nacen de la naturaleza y otras cosas que son abuso y que son carencias. Siento que muchas veces los abusos y las carencias son las que hacen presión en nosotros como hombres de que tenemos que ser de una cierta manera, ¿ok? Y eso es lo que ahorita hay que ver, o sea, ¿cuántas veces pensamos que lo masculino es justamente esas carencias, esos abusos que vimos ahorita? Y pensamos que para ser buenos hombres tenemos que ser muy dominantes, o para ser buenos hombres tenemos que ser muy opresores, o para ser buenos hombres tenemos que, no sé, evitar hacernos vulnerables y que nadie sepa que estamos mal, porque si alguien, o sea, yo me acuerdo una vez que yo me sentí mal porque en un campamento algunos niños se habían enfermado y me acuerdo que les hicimos una broma y una carrilla porque, ay, pobrecito, se enfermó, ¿no? Y le hicimos una burla que realmente hasta los hicimos llorar, ¿no? Tú dices, o sea, ahora resulta que el hombre no se puede enfermar, ¿no? O sea, si se enferma es menos hombre. Y son de esas cosas que a lo mejor en la adolescencia dices, bueno, es una manera de hacerlo, es una manera de decirlo, no pasa nada, pero en realidad eso, sumado con otras muchas exigencias que nos hacemos,
nos pueden hacer una carga que nos afecte y carga sobre los demás y empezamos a ser personas que ni siquiera somos, ¿no? Entonces, voy a leer un texto de un libro que se llama Feminismo para principiantes, que habla del tema de la masculinidad tóxica. Y ahorita voy a dejar abiertas las preguntas porque creo que es un tema que puede causar ruido, ¿no? Pero simplemente lo pongo aquí. Dice, es un texto que dice, se llama Por cada mujer hay un hombre. Y dice, por cada mujer fuerte, cansada de tener que aparentar debilidad, hay un hombre débil, cansado de tener que parecer fuerte. Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, hay un hombre agobiado por tener que aparentar saberlo todo. Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional, hay un hombre a quien se le ha negado el derecho a llorar y a ser delicado. Por cada mujer catalogada de poco femenina cuando compite, hay un hombre que se ve obligado a competir para que no se dude de su masculinidad. Por cada mujer cansada de sentirse como objeto sexual, hay un hombre preocupado por aparentar que está siempre dispuesto. Por cada mujer que se siente atada por sus hijos, hay un hombre a quien se le ha negado el placer de la paternidad. Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o un salario satisfactorio, hay un hombre que debe asumir la responsabilidad económica de otros seres humanos. Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil, hay un hombre que no ha aprendido los secretos del arte de cocinar. Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un hombre que redescubre el camino a la libertad. Y luego ya sigue con cosas más ideológicas porque luego le empiezan a subir el tono, pero yo simplemente aquí me paro a decir que tanto los abusos de esas características que hablamos ahorita como las carencias provocan masculinidad tóxica. Y yo creo que sí sería bueno hacer un examen de conciencia para revisar qué tipo de masculinidad yo me he autoimpuesto. Si es una masculinidad desde la revelación de Dios, lo que leímos ahorita del Génesis, bueno, no lo leímos del Génesis, pero lo que habla del Génesis y sobre todo Efesios 5, y lo que dicen los estudios de lo que realmente es ser hombre y de cómo, porque hay que tener en cuenta una cosa, el ser humano está herido por el pecado original y tiene concupiscencia, y por lo tanto eso que tiene de la testosterona, si no vive según el Espíritu Santo y si no deja entrar la redención de Cristo en su corazón, entonces esas características que se desprenden de su testosterona van a terminar en abusos y en carencias, definitivamente. Y eso es lo que ha provocado el machismo. O sea, el machismo fue provocado porque muchos hombres no dejamos que la redención de Cristo entre en nuestro corazón y utilizamos esas tendencias para oprimir o para aprovecharnos o para usar como objeto o para lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la gracia entre para que esa masculinidad tóxica desaparezca. Y ahora, uno se podía preguntar, bueno, ¿y qué viene ahora, no? O sea, ahora en este mundo donde todo es como, está puesta en duda la masculinidad tradicional en cuanto a roles o en cuanto a características de, a ver, ¿yo abro la puerta o no abro la puerta del carro a la novia, no? Porque dices, si se la abro, pues es todo un show de que, ¿qué crees que no la puedo abrir yo? Y pues, o si llevo flores o si pago la cena y luego me las, porque luego para eso no la hacen tanto de tos, pero bueno, alguna la puede hacer de tos porque le pagaste la cena o le pagaste el antro. Encontré esta imagen, me pareció interesante, dice cualidades de las nuevas masculinidades. Obviamente ya el hecho de hablar de nuevas masculinidades, ya ves una tendencia de la ideología de género, porque en el fondo está diciendo, como la masculinidad se construye, pues en realidad vamos a construir una nueva, ¿no? Lo cual no es totalmente cierto. Pero si lo tenemos en cuenta como lo de la tablita que les puse, dices, bueno, ya entendí más o menos a qué se refiere el padre con nueva masculinidad. Más bien es una masculinidad correcta. Uno, compartir el control de la realidad con las mujeres, ¿no? Dos, no utilizar el poder para imponerse sobre otros. 3, luchar por disfrutar de tu trabajo y del hogar por igual. 4, compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Y 5, no ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres. Me pareció bueno porque dices, claro que este tipo de actitudes son muy cristianas. O sea, si tú lees Efesios 5 y lees esto, dices, pues sí, se aplica. O sea, son cosas que sí podemos cambiar en actitudes para ser más hombres según el plan de Dios y no según nuestras pasiones. Y sí son cosas que se pueden cambiar, sí, son cosas que la sociedad un poco ha impuesto también, ¿no? Lo contrario a esto. El hecho de que
por ejemplo, ahorita hay más mujeres trabajando y probablemente los que me están escuchando, a lo mejor hay algún ya casado o alguno que está por casarse que su mujer va a trabajar. Y eso no te quita el papel de proveedor. Relájate. O sea, si tu mujer trabaja y también aporta a la casa o llega a aportar hasta más que tú en algún punto, no quiere decir que eres menos hombre, ¿no? El hecho de que tú permitas eso por situaciones concretas de la vida actual, que son diversas a las de hace 20, 30, 40, 50 años, no quiere decir que te hagas menos hombre, porque tu provisión no es solo económica, tu provisión no es solo laboral. Tú puedes ser hombre y proveer. Es como si nosotros dijéramos, yo, sacerdote, no soy tan hombre porque no proveo, porque no tengo una familia que mantener, ¿no? Y entonces soy menos hombre. No va por ahí. Y tú también, o sea, tú que eres laico, tienes que escuchar esto y decir, bueno, es verdad que yo puedo cambiar ciertas actitudes y roles que no sea simplemente, que no quiere decir tener una masculinidad light o ser menos hombre, ¿no? Y esta otra que encontré, que dice antiguos y nuevos patrones de masculinidad, dice, antes se considera el padre como proveedor y ahora el padre desarrolla una relación cercana con sus hijos. Bueno, antes el cuidado de los hijos era una tarea exclusiva de la mujer y ahora tanto el padre como la madre comparten el rol de la crianza. ¿Es algo positivo? Sí, es algo positivo que el papá pase más tiempo en la crianza con los niños. Claro que es positivo. Era un error sacar al papá del rol de la educación de los hijos. Claro que es un error, ¿no? Antes el papá no asume responsabilidades domésticas. Ahora no existen diferencias en las responsabilidades en el hogar. Yo creo que ahora en la cuarentena nos ha tocado barrer, trapear, cocinar y lavar ropa. Y normalmente muchos de nosotros no lo hacíamos, ¿no? Y creo que hemos valorado mucho el trabajo de muchas mujeres, pues a lo mejor de servicio, o tu misma madre, o tu misma esposa, que hace esos trabajos. Y te puedes dar, y quizá nos dimos cuenta de que ni nos hace menos masculinos y que es una friega, ¿no? Palabra mexicana para decir es una lata o no sé cómo se diga en, a ver, Tinoco, ¿cómo se dice allá en tu tierra? No sé. Eh, pues no es algo que ni te quita hombría y que al revés, ¿no? Te hace involucrarte. Y por último, el padre es el que impone autoridad en la casa y ahora el padre educa con el ejemplo e impone una disciplina positiva. Se hace más vulnerable el hombre de hoy, ¿no? Es algo que hace menos hombre, porque antes éramos más machos y ahora no. No, no. Si vemos las características de lo que es ser hombre de verdad, vemos que la vulnerabilidad emocional pues es positiva y puede hacer que haya menos tensión. Y aquí algunas recomendaciones mías que son generales, no son así muy específicas en cuanto a lo dicho, pero creo que pueden ayudar. Para mí, o sea, como conclusión quizá, un hombre católico como características es un hombre formado, un hombre que se forma, que lee, en lugar de uno que se tira a ver series y se tira a ver qué le depara el destino, ¿no? Es una persona que tiene una estrategia personal de desarrollo personal. Un hombre católico colabora en general y un hombre tóxico critica. Y lo veo mucho en la formación de jóvenes, ¿no? El que se dedica tirándole tierra a los demás, se dedica a tirarle tierra a los demás en Twitter y cuando puede y cuando lo ves está criticando, y el que colabora, trabaja. Un hombre que cambia las cosas y no un borrego que espera que los demás lo hagan, ¿no? Eso para mí sí es ser menos hombre. O sea, alguien que dice, yo no soy factor de cambio, no me involucro, no me comprometo. Eso para mí es ser menos hombre, de verdad. Porque creo que justamente esa fuerza, esa capacidad de más memoria, todos esos son dones que tienes que poner al servicio y no quedártelos para ti. Hombres católicos perdonan, son capaces de abrir su corazón y de perdonar como Cristo. Y un hombre tóxico es rencoroso. Un hombre católico habla de ideas y el otro habla de los demás. Un hombre católico aprende de nuevas ideas y el otro piensa saberlo todo. Un hombre católico se hace responsable de sus errores y los reconoce, y el otro busca culpables. Un hombre católico agradece y el otro cree que lo merece todo. Un hombre católico tiene metas y planes, el otro vive al día lo que le depara el destino, y por último, un hombre católico se entrega
como decía Efesios 5, y un hombre tóxico pues utiliza a las mujeres y a los demás, negocios, etc. Pues como conclusión, creo que el tema de la masculinidad está sobre todo en el corazón. Creo que si la pregunta directa es un tema biológico o un tema de construcción social, yo creo que ni 100% uno ni 100% otro. Yo creo que es un tema del corazón humano. Hay rasgos de la biología, hay rasgos de la revelación de Dios, de su plan originario, hay rasgos de la sociedad, pero en el fondo la batalla está dentro, la batalla está acá, la batalla está todos los días cuando te levantas, de qué tipo de hombre quieres ser. Y le puedes echar la culpa a la sociedad o a tu biología, pero en realidad tú sabes que la jugada se está llevando a cabo en tu corazón, la batalla. Y hay que librarla, y hay que lucharla, y hay que entrarle, y hay que analizarnos. Y una de las cosas que me decía Jessica, esta amiga que les digo que es como súper feminista y bien blogger, ahí la pueden seguir. Siempre hago corajes con ella cuando no estoy de acuerdo, pero a veces sí. Y una de las cosas que me decía es, háblale de los privilegios, ¿no? Y bueno, el tema de los privilegios es un tema muy de las feministas y sobre todo el tema del patriarcado, que dicen, este patriarcado no se ha caído porque los hombres tienen privilegios y por lo tanto no quieren renunciar a ellos, ¿no? Y ellos dicen, o sea, la sociedad los privilegia, los premia de alguna manera y entonces pues prefieren seguir con esa mentalidad. Y bueno, o sea, analizar cuáles son los privilegios que yo tengo de ser macho, ¿no? O de no querer ser el hombre que Dios me pide. ¿De cuáles privilegios estoy gozando y no quiero renunciar a ellos? Y hacer un análisis personal, yo creo que sería muy fructífero para que ese corazón sea un corazón de un hombre de verdad. Y pues yo por aquí, con esto, concluyo. Muchas gracias. Perfecto, padre. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo considero que la plática fue muy, muy aterrizada también a los tiempos que estamos viviendo. Te agradecemos y ya me están llegando por aquí varias preguntas. Abrimos espacio para preguntas, ¿no? Padre Abascal. Ok. Bueno, va la primera. ¿Por qué cuando hablamos de temas de razonamiento humano decimos que no somos animales? Pero cuando hablamos de las características del hombre, sacamos argumentos que tienen como base la naturaleza. O sea, una cosa es no ser animal, pero otra cosa es no ser parte de la naturaleza, de los seres vivientes, ¿no? O sea, una cosa es decir, no somos animales, pero el hecho de que no seamos animales no nos quita la biología y por lo tanto hay que tenerla en cuenta, ¿no? O sea, el hecho de decir que no somos animales no es negar toda la parte física, biológica, eso para nada, y jamás la iglesia ha pedido eso, o nadie, ¿no? Más bien es simplemente decir, nosotros tenemos características que nos ponen a un nivel superior, porque tenemos inteligencia, tenemos voluntad y tenemos unas características que nos distancian en algunas cosas de los animales. Por lo tanto, no es simplemente decir todo lo físico, biológico, no lo aceptamos, ¿no? Simplemente aceptamos que no somos animales, no sé si me explico. Sí, perfecto, padre. Uh-huh. Otra pregunta. Dice, padre, durante las charlas anteriores, una de las características que más se han repetido del hombre es la de ser guerrero. Según lo que usted nos indica, pareciera que ser guerrero nos lleva a una masculinidad tóxica, porque buscamos algo que no somos ahora. O más bien que eso creo que es una pregunta. ¿Por qué buscamos algo que no somos ahora, que tenemos como potencia, pero que no lo hemos conseguido? O sea, Lo último no entendí bien, pero lo de Guerrero yo creo que no se contradice. Yo no he estado en las últimas conferencias. Quizá ahorita lo ridiculicé un poco para como imponer mi punto, ¿no? Pero el tema del ser guerrero depende de qué implica. Si implica ser, poner todos los talentos al servicio, tener una voluntad fuerte para poder cumplir tu misión, proteger a capa y espada a tu familia, proteger a capa y espada tus valores, yo creo que está muy bien, ¿no? Lo que no está bien es ser guerrero como simplemente para imponer tus ideas o para someter o para mostrar tu superioridad. Sinceramente,
se podría decir que en la tablita que les puse, no sé si la puedo poner otra vez, pero bueno. En la tablita que les puse, quizá el tema de ser guerrero podría entrar en el tema de que sí, el ser humano está llamado a ser cabeza, está llamado, tiene una fuerza más grande, ¿no? Y por lo tanto, el ser guerrero de alguna manera implica protección. Se podría decir que en el lenguaje de mi plática de hoy, el ser guerrero entra ahí, en el tema del protector, ¿no? Yo no usé este lenguaje, pero creo que se podrían comparar. Gracias, padre. Otra pregunta buena. ¿Cómo demostrar que la iglesia no es machista? Demostrar. Yo creo que se podría ver sobre todo en María, en primer lugar, ¿no? Creo que el rol que la iglesia le da a la Virgen es un rol que después de Dios es el primero, ¿no? Eso a nivel de teología espiritual. Y eso es un hecho. La persona más poderosa, se podría decir, después de Cristo y de la Santísima Trinidad, es María, como intercesora. Fue la única persona, además de Jesús, ni siquiera Juan Bautista, que nace sin pecado original por privilegio de Dios. Y eso la iglesia lo reconoce. Entonces, yo creo que de entrada, o sea, sería muy tendencioso decir que la iglesia no le da su lugar a la mujer, ¿no? Porque de entrada tiene a una mujer en el primerísimo lugar. Y cuando puede, o sea, siempre le da ese lugar, todo el tiempo, ¿no? Tanto los pastores más arriba, el Papa y cardenales, como los más abajo, los que estamos aquí en la guerra diaria, ¿no? Me refiero a la jerarquía y obviamente a los laicos, toda la devoción popular que se le da a María. Por otro lado, creo que ha habido una evolución para entender, primero, que los laicos tenían que jugar un papel más protagónico en la iglesia y en los últimos 50 años la mujer en concreto, ¿no? Y ya se ha comenzado en el Vaticano a admitir y a invitar y a poner a mujeres en puestos directivos de comisiones y de dicasterios importantes. Es verdad que la inercia no ha sido esa siempre, pero yo creo que no solo la iglesia, sino la sociedad misma ha evolucionado. Y es algo en lo que la iglesia creo que está abierta a evolucionar. Perfecto, padre. Gracias. Otra pregunta más o menos recurrente. ¿Cómo lidiar con la ausencia paterna? No sé a qué se refiere, si se refiere a como a su vida personal o en general en la sociedad, pero si se refiere, o sea, en su vida personal, yo sinceramente creo que la ausencia paterna, pues es un hecho que se va a dar, ¿no? O sea, existe y va a seguir existiendo. Y creo que la mejor manera es hacer un proceso de sanación interior para dejar entrar el amor del Padre en tu vida, del Padre Dios, Dios Padre, para que pueda haber una sanación profunda y auténtica y puedas encontrar ese amor paterno que tanto necesitas, porque el amor paterno lo necesitas, ¿no? Lo necesitas para desarrollarte como persona, seas hombre o mujer, y tendrá sus efectos el hecho de no tenerlo o el hecho de tenerlo como herido. Por lo tanto, tendrás que hacer un proceso de sanación y una experiencia de Dios Padre que te pueda permitir vivir como en equilibrio esa faceta. En la sociedad, pues yo creo que hasta que no se arregle a nivel personal, o sea, que realmente haya una sanación de las familias y de la masculinidad, pues como sociedad tampoco lo va a haber, porque pues, la sociedad somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que habría que hincarle el diente a las familias y a esta verdadera masculinidad que se tiene que vivir en cada una de las familias. Ok. Otra buena pregunta. ¿Qué fue primero? ¿La falta de masculinidad, lo que generó brotes feministas, o los brotes feministas causaron la disminución de la masculinidad? Eh, yo creo que primero hubo un abuso de la masculinidad, o sea, una masculinidad tóxica, y después hubo brotes feministas. O sea, yo sí le echaría la culpa al hombre primero. Y al hombre no por malo, sino porque el hombre empezó o sea, la historia le llevó al ausentismo, a la dominación, etcétera, ¿no? Y eso fue provocando abusos y eso provocó descontento. Yo creo que fue así, ¿eh? Digo, si alguien tiene otros datos, yo tengo otros datos.
Dijo AMLO. Dice, bueno, vamos cerrando, últimas dos preguntas, porque están llegando bastantes, la verdad, y no alcanzo a identificar cuáles se repiten y cuáles no. Pero dice, ¿el mundo actual se rige bajo un sistema patriarcal? Sí, no, ¿por qué? Y en otra decía que dice, ¿cómo defender a la iglesia como no promotora del patriarcado si toda la historia de ella es patriarcal? A ver, otra vez. Ok, creo que son dos, no tienen tanto que ver. Voy a preguntar una primera. ¿Cómo defender a la iglesia como no promotora del patriarcado si toda la historia es patriarcal? Bueno, justo lo que dije ahorita, ¿no? En la iglesia ha habido una evolución porque la iglesia es parte de la historia y hay que entender que la iglesia, por más que ha sido también custodia del mensaje de Cristo, los hombres que han estado en cada momento de la historia pueden haber interpretado bien o mal el mensaje de Jesús. Y ha habido errores, y muchos. Entonces, el hecho de que el papel de la mujer hasta ahora se esté valorando de la manera en la que se está valorando y antes no, responde a que la misma sociedad, como digo, o sea, la iglesia está insertada en la sociedad y los hombres de iglesia son parte, son fruto de la sociedad. Es como, o sea, yo pues soy sacerdote católico, pero fui criado en una sociedad y traigo todas las cosas buenas y también malas de la sociedad en la que crecí, ¿no? Entonces, efectivamente la iglesia ha tenido y tiene que seguir evolucionando y ha evolucionado y el Papa Francisco lo ha aceptado y lo ha dicho. O sea, no le hemos dado siempre el papel a la mujer que se merece, tampoco en la iglesia, y hay que seguir reflexionando en qué manera hacerlo. Es verdad que en la iglesia no solo está el tema cultural, sino además de la revelación. Es decir, Jesús fue claro para pedir ciertas cosas en la iglesia, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que los primeros sacerdotes fueron todos hombres y eso fue la voluntad del Señor y así se entendió desde el inicio. No solo porque está escrito en la Biblia, sino que los primeros apóstoles entendieron eso de Jesús y estoy seguro que hasta hubo conversaciones con él al respecto, ¿no? Entonces, entra el papel de que Jesús, Dios, hecho hombre, revela ciertas cosas y pide ciertas cosas en la iglesia y no tiene nada que ver con la superioridad de los hombres sobre las mujeres. O sea, el hecho de que los hombres solo puedan ser sacerdotes no tiene nada que ver con superioridad, porque es un ministerio, ¿no? Es como decir, bueno, pues no sé, o sea, en un equipo de fútbol de liga masculina solo juegan hombres y punto, ¿no? Y no es como que por eso somos mejores, simplemente es una cosa de hombres y ya está, ¿no? Entonces, así hay que ver el tema de la jerarquía católica en cuanto a sacerdocio de varones. Todos los demás roles en la iglesia, pues está reflexionando de qué manera involucrar a las mujeres, pero yo creo que son esas dos cosas, el influjo cultural y la voluntad del Señor, en concreto del celibato, o sea, perdón, del sacerdocio. Perfecto, padre. Ya última pregunta para cerrar y no alargarnos mucho. Dice, ¿aceptar o utilizar la terminología feminista, en este caso masculinidad tóxica, no es ceder un poco a poco a la ideología? Yo creo que no, depende de qué lenguaje usas. Masculinidad tóxica, yo creo que no en concreto, porque simplemente, o sea, ahí no se está hablando de, no se está aceptando nada de la ideología de género, no estoy aceptando nada de que el género es una, ¿no? Que el tema de la masculinidad se desprende de la construcción social, no estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy diciendo que hay una masculinidad errónea que hace daño y por lo tanto es tóxica, ¿no? Yo creo que sí puede haber algún lenguaje que hay que evitar de la ideología de género para no crear confusión, pero en concreto masculinidad tóxica no le veo el problema. Le vería el problema a otro tipo de lenguaje, ¿no? Y hay que tener cuidado. Pero también es verdad que para entrar en diálogo con la sociedad a veces hay que adaptarse con el lenguaje, ¿no? Y hay que tener cuidado para que no sea un lenguaje que traicione lo que consideramos que es la verdad de Cristo o la verdad revelada o lo que creemos que es lo correcto en cuanto a temas de sexualidad. Y por otro lado, entrar en diálogo con personas que piensan diferente, ¿no? Y a veces hay que usar su lenguaje. Pero en concreto, masculinidad tóxica, o sea, si no me dice alguien lo contrario, no veo el peligro de la ideología de género de usar esa terminología. Perfecto. Perfecto, padre. Pues muchísimas gracias. Ya paro con las preguntas para no alargarnos mucho más.
Y pues ahí el padre Gabriel Abascal nos acaba de enviar también por el chat el canal de YouTube donde se van a estar subiendo fragmentos de las pláticas que estamos teniendo. Y nada, pues agradecer una vez más a todos los que vinieron, a todos los que se tomaron el tiempo de asistir a esta conferencia. Perdón al inicio por los inconvenientes, pero bueno, los invitamos a que mañana se vuelvan a unir a nuestro calendario y pues damos por terminada la sesión. Nada más le pedimos al padre Javier que nos dirija una oración para finalizar esta sesión. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido entrar en encuentro contigo, en encuentro con tu palabra, en encuentro con lo que nos has querido revelar. Te pedimos perdón por si en algo de lo que dijimos no te dimos gloria. Te pedimos que nos ayudes a seguirte conociendo. Te pedimos que nos sigas revelando quién es el hombre perfecto que eres tú, Señor, para entender a lo que estamos llamados. Te pedimos que nos ayudes a evitar todas esas carencias o esos abusos de nuestra masculinidad para que podamos ser esos hombres que estamos llamados a ser. Te damos gracias por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias, padre Javier. Gracias, padre Gabriel. Agradecemos a todos su participación y bueno, les recordamos que mañana vamos a tener 2 conferencias, una a las 6 de la tarde y otra a las 8. A las 6 va a estar el padre Julio Muñoz y a las 8 va a estar Wipe Fernández. Entonces, para que no se la pierdan. Y bueno, también pedirles disculpas por los 15 minutos de retraso hoy. Gracias a Dios lo podemos solucionar. Mañana no va a suceder. Gracias, padre Gagiola. Pues que estén rico, que descanse. Gracias. Gracias por su tiempo, carísimo. Muchas gracias. Un gustazo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.